con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Aprendan a tener sabiduría, a tener inteligencia y actuar con ellos. Te damos gracias, amado Padre, Dios Todopoderoso. Eres un Dios tan maravilloso, que nos das lecciones tan fuertes para que aprendamos. Y esta lección me ha enseñado a mí mucho, Padre, sobre todo a saber que hay un Dios todopoderoso, que cuando da una orden hay que cumplirla. No se puede, Señor, salir de un límite que tú nos pones. No se puede hacer lo que tú no dices. Y por eso te damos gracias, Señor. Te pido que esta tarde nos abras el entendimiento, los ojos del corazón y de los oídos, para que podamos entender. Danos un corazón de sabios. Danos un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Y sobre todo te pido que nos abra los oídos para oír como los sabios, Padre. Amén. ¿Saben, mis hermanos, que Dios se especializa en buscar personas que tenemos tantos defectos, que tenemos tantas debilidades, para hacernos personas que llegamos más allá de los límites de lo que pensamos? ¿Sabe que es cierto? Fíjese que yo era una mujer que tenía pánico de hablar en público. Y tan es así que recibí un curso para hablar en público. Y estando en el curso, el Señor me liberó. No por el curso, sino que porque me invitaron a dar un testimonio. Y entonces aprendí que el único que nos libera es Dios. Y que yo tenía que depender de Dios para todo. Y así, mis hermanos, vemos a nuestro Padre Celestial buscando hombres y mujeres en el mundo que estén dispuestos a obedecer su palabra únicamente, para equiparlos de un equipaje tan increíble de parte de Él. Darnos instrumentos y armas poderosas para destruir cosas que nunca soñamos. Y le doy gracias a Dios porque yo he destruido cosas que en mi vida nunca pensé que pudiera hacer. Llevé a conocimiento de Dios a un hombre súper religioso, que decían que era imposible que él fuera un hombre cristiano, y él amó a Dios con todo su corazón. Él se volvió un siervo increíblemente poderoso. Y por eso doy gracias al Padre por su amor y por su gran poder, y sobre todo por la autoridad que tiene su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces 6 y vamos a ver esta historia. Esta historia, mis hermanos, nos narra el por qué mucha gente está en dificultades. ¿Por qué la gente está metida en problemas serios? ¿Por qué no sale de ahí? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas para que no logremos salir de esos lugares? Y aquí en Jueces 6 vamos a leer desde el inicio, por favor. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Fíjese, pues, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Quiero que usted, cuando vayamos leyendo, comprenda qué fue lo malo. Fíjese, pues, una llave es que nosotros nos demos cuenta de por qué vienen las cosas. Que nunca nos quejemos, que nunca le echemos la culpa a nadie, porque todo está en nosotros. Jamás nada de lo que nos pasa viene de otro lado, porque somos los que despertamos esa ley de siembra y cosecha. Y aquí dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. Y aquí vamos a entrar a un conocimiento de escasez. Porque hay escasez, porque hay hambre en una ciudad, sencillamente porque hacemos lo malo, así de simple. Entonces vamos a seguir leyendo. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano Mis hermanos, quiero que observe usted que siempre los juicios tienen un tiempo. ¿Son cuántos hay? Pueden ser 7 días, 7 meses, 7 años, 7 décadas, 7 generaciones, ¿ya veo? Pero siempre va el número 7. La gente piensa que el número 7 es un número perfecto para todo lo bueno. También es para los juicios. Es un número perfecto para rectificar una vida.
para rectificar 7 vidas, para rectificar generaciones. Siempre el número 7 es increíble. Jueces 6:2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel... Yo quiero que Mirna lea despacio, porque fíjese que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de los madianitas. No es que el diablo se meta en la vida de nadie, como había aprendido, que el diablo me mostró, que el diablo hizo aquí, nada. Siempre nosotros le abrimos la puerta a ese personaje para que pueda actuar en contra de nosotros, porque Dios es el que los entregó en manos de los enemigos. Los madianitas eran unos ladrones, devastadores, y a veces Dios nos ha entregado en manos de un devastador. El alcoholismo es un devastador, la pereza es un devastador, ¿sí o no? Hay cosas que nos van a devastar y nos van a dejar en la calle, y entonces vienen problemas a nuestra vida que no entendemos qué pasa, pero nos entregamos en manos de devastadores. Sí. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los Mis hijos... hermanos, ¿quién entiende qué es que la mano del enemigo prevaleció? ¿Qué es prevaleció? Que los tenía dominados. Hay gente que dice: es que mi hijo cayó en vicio por los amigos. No, cayó en vicio porque está dominado por un enemigo, ¿me? Que se llama alcoholismo. ¿Pero por qué? Porque ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. No es ante los ojos suyos, porque uno a veces, yo no he hecho nada malo, pero Dios sí sabe que lo que hice fue malo. Y lo importante es lo que piense Dios. 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas. Mis hermanos, en ese caso aquí en Guatemala, ¿cuál sería un devastador? ¿Quién sería uno de ellos? Recordemos que Dios usa instrumentos poderosos para sus vicios, que son los huracanes, que son las lluvias torrenciales, que son, por ejemplo, una sequía. Todos son juicios, son instrumentos del juicio de Dios. En Guatemala, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué a veces no hay ni siquiera cosechas? ¿Por qué no hay ni qué comer y la gente sembró suficiente? ¿Qué es lo que está pasando? Mis hermanos, este es un tema para abrir bien los ojos y para pedirle a Dios que nos dé una visión correcta de la vida. Fíjese pues, dice que venían estas 3 potestades, que eran los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, y devastaban totalmente la tierra, no dejaban nada ni para comer a los hijos de Israel. Y eso nunca puede suceder. A mí que no me diga la gente: fíjese, pastora, que le doy dinero a un pastor pobre. Es que ¿por qué está pobre? Un pastor no puede vivir en tanta pobreza, porque si es un siervo de Dios, ¿qué clase de Dios tenemos para que no nos dé con abundancia? Para que no nos dé, mis hermanos, para vivir como nosotros queremos, como Él dice que tenemos que tener para vestir con excelencia, para comer hasta saciarnos. Eso dice la palabra de Dios, para que yo no vaya al supermercado: ay, me gustan los kiwis, pero me gustan los mejores. Ay, pero no me alcanza el dinero. Para que yo compre lo que quiera, porque Dios es el mejor patrono que existe, el mejor padre. Y entonces yo no puedo creer en eso que me dicen: es que no me alcanza, voy a ver que las hermanas hagan comida para... No, eso no puede ser. Aquí nunca he pedido eso, ¿no? Porque Dios es poderoso. Se les enseña la palabra, que apliquen la palabra, que la vivan. Y yo sí, hermano, les exhorto que vivan la palabra.
que no la oigan nada más si seamos oidores olvidadizos, porque aquí el Señor nos habla bien claro, porque esas devastadores eran la escasez, la pobreza, la miseria. ¿Y cómo está el pueblo de Guatemala? ¿Así o está con una abundancia extrema? Deberían de convocar a que el pueblo de Guatemala se arrepienta de sus pecados. Debería de haber una convocación para pedir que el pueblo se humille delante de Dios, para que Dios sane Guatemala. Porque dice la Biblia que si su pueblo se humillare, y dice que sobre donde es invocado su nombre, Él dice que perdonará los pecados y sanará la tierra. ¿Y por qué no hace la gente eso? El que lo haga va a tener los frutos de lo que está haciendo. El que lo haga, pero con todo su corazón. Que lo haga con ese arrepentimiento. Así es. Jueces 6:4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Mis hermanos, hay una palabra que mi apóstol Otoniel Ríos Paredes decía mucho. Esto es una figura. La Biblia nunca habla, mis hermanos, literalmente. El que enseña la Biblia literalmente está mal, porque los tesoros están en las raíces, hay que escarbarlas. Así lo dice Proverbios, ¿sí? Entonces aquí hay que escarbar. Un devastador no eran los hijos del oriente, ni los amalecitas, eran la escasez, era la reacción que tenía Dios ante la desobediencia de su pueblo. Y aquí está, ¿por qué? ¿Cuál era esa desobediencia? Y vamos a ver y póngale atención, por favor. 6, ¿cuánto vas? 6:6. Oiga pues. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. ¿Sería que empobrecía por causa de Madián? No, empobrecía por causa de que ellos habían desobedecido, porque Dios les había hablado claro, muy claro. Y vamos a ir desentrañando este tema tan precioso para que usted tenga un punto de partida especial. Jueces 6:7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué. Pues, oiga lo que está diciendo el profeta, oiga esa profecía, quiero que le escuche bien. Así ha dicho Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. 10. Y os dije, yo soy Dios. Oiga, y les dije, ¿ve? Oigamos lo que Dios dijo. Y os dije, yo soy Dios, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Oiga esto, no temáis a los dioses de los amorreos, a los cuales habitáis, pero no habéis obedecido. Mis hermanos, ¿saben qué había pasado? Que los israelitas no eran agricultores, ellos eran pastores de ovejas. Y cuando llegaron a ese lugar, ellos no se dedicaban a pastorear ovejas, sino que a la agricultura. Se dedicaron a sembrar terrenos y todo. Entonces observaron que los de ese lugar adoraban a Baal. ¿Ya ven? Y pensaron que ellos tenían que adorar a la diosa de la fertilidad. ¿Estamos entendiendo? Pensaron que tenían que adorar a la diosa de la fertilidad porque era la que los iba a prosperar en ese país. Y perdone, cuando usted va a cualquier lugar, a donde vaya, a lo que se dedique usted, Dios la va a proteger a donde quiera que vaya. La va a prosperar a donde quiera que vaya. Le va a dar todo lo que necesita, pero tiene que confiar solamente en Él. Obedecerle a Dios, no tener ningún Dios. Absolutamente ningún Dios. Así es. Esa era la orden de Dios. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra,
la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Fíjese, ¿dónde estaba Gedeón? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué significa un lagar? Un lagar era donde se prepara el vino, que estaba escondido. Mis hermanos, el trigo no se sacudía en el lagar, se sacudía en la era, al aire libre para que el trigo se limpiara. Pero mire, tenían tanto pánico que estaban escondidos. Siempre que el ser humano tiene miedo, está bajo pecado. ¿Estamos entendiendo? La persona que tiene miedo está bajo pecado o bajo una herencia de pecado muy grande. Así es. La cual era de Joás Abieserita. Damos gracias a Dios por la lluvia, ¿ah que sí? Porque cuando uno está predicando y empieza a llover es porque Dios va a mandar grandes bendiciones. Porque son grandes bendiciones las que vienen. Y la gente empieza a reprender y está reprendiendo las bendiciones que Dios da. Así dicen los sabios de Israel. Cuando usted está predicando y empieza a llover fuerte, glorifique a Dios porque va a ser grande la bendición. Gloria a Dios. Así es. Amén. Gloria a Dios. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Dios se le apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Mis hermanos, ¿por qué le dijo varón esforzado y valiente? ¿Ah? ¿Saben, mis hermanos, que cuando el ser humano, Dios lo formó, lo hizo así? Dios sabía que Gedeón tenía que enfrentar a un enemigo muy fuerte. Y por eso fue que le había hecho un hombre esforzado y valiente. Estamos entendiendo, pero el miedo lo hizo perder su identidad. Hay gente que el miedo, los problemas que tiene en la vida, la escasez, la pobreza, lo hace perder su esencia. ¿Es cierto o no? Así es. O sea que a veces usted se va a un lugar y le empiezan a intimidar y usted pierde su identidad. Se olvida de quién es usted. Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Dios de Egipto, y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mis hermanos, ¿qué significaba eso? Yo voy a estar contigo y vas a derrotar a tus enemigos como que fuera uno solo. ¿Qué haría usted si le dice Dios eso? Padre, en mi casa hay enemigos de aquí, hay vicios, hay tal cosa, hay escasez, hay pobreza, hay hambre. Vas a derrotar todo eso como un solo hombre. ¿Usted necesita más de eso? ¿Necesita más hombres para derrotar eso o solo usted es suficiente? ¿Qué dice usted? El Señor le había dicho que iba a derrotar al enemigo como un solo hombre. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Buscando un ejército, mis hermanos. Usted tiene que creerle a Dios cuando dice algo. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios que no le creen. Fíjese, pues le cree que un médico le puede salvar la vida operándola, pero no cree que Dios puede hacer el milagro de que sane. Le cuesta entender eso. ¿Sí o no? Se va para otro país y piensa que en ese país hay muchas leyes, que hay problemas, que se va a ver en problemas. Piensa que Dios va con usted. y que va a estar con usted y usted va a derrotar a todos sus enemigos.
Cualquier obstáculo que se le presente, usted lo va a vencer porque Dios está con usted. Usted tiene que nada más que creerle al Dios lo que le está diciendo. Aquí todo era una guerra por fe. Eso es lo que trata este caso, esta historia. Era una guerra por fe. Si a mí me dicen, Maite, vas a derrotar a tus enemigos como que fuera uno solo, yo ya sé que está derrotado. Y no me intimido ante nada, porque sé que la palabra de Dios es sí y amén. Así es. Jueces 6:17. Y él respondió: yo te ruego que si te he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Mire, pues ahí está la clave. ¿Qué clave era la que tenía el pueblo de Israel? Fíjese, pues le habían dado una promesa. Gedeón, vas a derrotar al enemigo como que fuera un solo hombre. ¿Y qué le dijo Gedeón entonces? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que saque mi ofrenda. Mis hermanos, hay que ser inteligentes. Si yo hubiera tenido la inteligencia que tengo ahora espiritual, no hubiera esperado 4 años que me devolvieran una empresa. Me lo hubieran devuelto, pero así, mire, rápido. Pero estuve esperando. ¿Por qué? Porque daba tan poca ofrenda que tuve que esperar 4 años. Si hubiera tenido el conocimiento que tengo, de una vez doy la ofrenda y libero la empresa. Pero no había llegado a una estatura así para entender esto. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Jueces 6:19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de 1 efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel hermanos, de Dios. Gedeón, ¿quién creía que era el que estaba delante de él? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué creía Gedeón que estaba delante de él? Pensó que era una persona. Por ello le llevó el caldo, la carne y todo. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué le dijo el ángel? Pon esto en el altar y derrama el caldo. Era una ofrenda para Dios, ¿eh? No para nadie, era una ofrenda para Dios. Ajá. Jueces 6:21. Y extendió el ángel de Dios el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Dios desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios, dijo: ¡ah, Señor Dios! Que he visto al ángel de Dios cara a cara. Pero Dios le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Saben, mis hermanos, que aquí viene otra clave? Una clave segunda es que usted ponga una ofrenda. Tercero, que al darle ofrenda, Dios le va a dar shalom, que lo iba a vestir de paz para que usted paralizara al enemigo. 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Dios, y lo llamó Dios Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Dios: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Mis hermanos, sin una ofrenda no se puede derribar ningún altar, no se puede derribar ningún enemigo. ¿Le agradó a Dios la ofrenda que puso, sí o no? ¿Ah? ¿Qué puso primero? No le agradó, señora, porque le pidió otra. ¿Ya veo? ¿Estamos entendiendo? Él puso una ofrenda, pero ahora le pidió otra.
Así es. ¿Sí? ¿Le pidió otra o no? Sí, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años y derriba el altar de El Baal. problema viene de tu padre. La primera ofrenda fue tuya, pero ahora necesito la de tu padre para derribar las imágenes que él ha formado, que él ha puesto aquí. Porque el problema venía del padre de Gedeón. Por eso son claves que usted va a ir oyéndome, para que usted aprenda cómo se hace una liberación. Primero puso él, pero ahora la herencia venía por el papá, el problema venía por el papá. En el padre estaba el problema. Entonces ahora tenía el que tomar un toro del ganado de su padre. Así es. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Oyeron eso? ¿Quién tenía ese altar? El papá. Y tenían que poner una ofrenda para derribar ese altar. La gente quiere derribar una herencia de un padre, una herencia de una madre y no sin nada. No se puede. Es imposible. Porque la Biblia está aquí dando una señal muy clara. Mis hermanos, yo si la Biblia me dice eso, no ando buscando amigos aparejados. Hago, obedezco y se acabó. Porque es lo que está hablando Dios. Y ¿Me estoy explicando, no? Que si viene de mi marido, tengo que poner una ofrenda por mi esposo. Que si viene de mi padre, tengo que poner una ofrenda por mi padre. Supóngase que yo viera que mi hija resulta que tiene novios y novios y novios. Es herencia de mi padre y de su padre. Entonces yo pondría, ¿qué? 2 ofrendas. Ajá, ¿ya ve? Sí, pues. Y si quiero hasta la última generación, 7 ofrendas. Para aplicar todas las generaciones. Ajá. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Sí. Y edifica altar a Dios tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Sí. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Fíjense, pues, ¿cuántos tomó? Vamos a ver aquí porque es un acto profético de totalidad. Mis hermanos, en la Biblia nos habla de cosas tan increíbles. ¿Se recuerdan cuando quería Abraham que le perdonara a Dios el pecado de Sodoma? ¿Hasta cuánto llegó él? Hasta 10. Porque no podía ser menos de 10. O sea que ellos conocían esos misterios. Esos son los misterios de la Torah que yo estudio. O sea que sin que yo estudiara Biblia en el nivel hebreo, son misterios que se desentrañan de la palabra de Dios. Tiene que ser el número 10. ¿Sí o no? 10 personas. 10 hombres en Guatemala, 10 mujeres que se inclinen delante de Dios para pedir perdón de todo corazón. En un ministerio, en una iglesia donde hay problemas, en una casa. Ir a traerlas hasta los empleados que se hinquen, mis hermanos, para que en el nombre de Jesús ellos pidan perdón. Sí. Hermanos, quedó claro de los 10. ¿Quedó claro? Porque son 10 personas las que van a quitar el juicio. Fíjense que yo conté un caso hace un mes, parece, que me fueron a buscar a 10 de los más grandes sanguinarios, porque esta gente limpia los pecados. Cuando usted los convence de pecado y los convierte. Yo a través de la palabra se han convertido montones, no 10. Entonces ya tengo yo mi cuenta en el cielo. Sí. Jueces 6:27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Dios le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre. ¿Y ¿Más por qué? Oigamos otra vez, miren. Es que mis hermanos, la Biblia nos habla tan claro, pero nosotros a veces como que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Voy a ir a una iglesia, voy a dar una ofrenda de tanto. Usted no puede hacer eso.
Usted tiene que hacer en el orden divino, porque primero para que Dios lo bendiga tiene que haber un orden, para que todo esté en orden. Y cuando todo está en orden sale rapidísimo los milagros. Los que sean, a Dios no le interesa. Mire pues lo que está diciendo ahí. E hizo como Dios le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. ¿Oyó, mis hermanos? Mis hermanos, la gente se pone, voy a derribar este altar. Dios no necesita de usted, hombre. Me da risa que decía aquí en Guatemala, vamos a ir a Guatemala a derribar los altares de lugares altos. Si usted pone una ofrenda, Dios lo hace. No lo va a hacer nadie más que Dios y lo hace en forma perfecta. Al día siguiente usted no puede ver porque a veces tenemos ojos espirituales, pero ese altar, ese problema ya está derribado. Ya se terminó. Y esa es la confianza que usted debe tener. Que si pone una ofrenda para el Señor y si sabe que es de su Padre hacer eso, ya termina ese conflicto. Se tiene que terminar. Porque la palabra de Dios lo ha dicho, y para eso está en esto aquí como un ejemplo del Señor. He aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. 29. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos. Imagínense que romper con los dioses que los queos creían. Acera es una mujer que aparece en fotos con un montón de pechos. Es una figura de la fertilidad que tienen las mujeres. Imagínense qué estaban señalando ellos. Y viene Gedeón y derriba esa imagen. Imagínense el pueblo de Madián lo que pensó. Pero Gedeón sabía que era por orden de Dios y que él iba a guardar su vida. Sí. Jueces 6:31. Y Joás respondiendo a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también. Mis hermanos, ¿qué hizo el cuerno? Pues el cuerno es muy como necesario en una guerra espiritual. Fíjense pues, ¿qué pasó aquí? Cuando Gedeón tocó el cuerno, ¿qué hizo? Los demás se levantaron para apoyarlo. ¿Era gente o era algo espiritual? Era espiritual, mis hermanos. Increíble, ¿no? Yo comenté también que yo fui a un lugar con Mirna porque íbamos a ver que querían sacar a una persona que viene a la iglesia. Y sonamos el shofar, mis hermanos, y yo hice un acto profético y le fueron a pedir disculpas a este señor y le pidieron que por favor los disculpara. Y las que lo habían acusado ni se asomaron, ¿ves? Mire qué bendición. Y hasta lo dejaron ahí, le dijeron, entonces él había investigado que muchos de ellos estaban haciendo cosas que no eran correctas y se los dijo. Mire cómo fue que Dios hizo que llegara gente a comentarle eso a este varón. Porque Dios es Dios. Y a mí me extraña porque este muchacho acaba de venir a la iglesia, no es una persona que tenga años. ¿Y cómo le creyó a Dios? Con ese acto profético le creyó a Dios totalmente. ¿sí? Y se quedó tan tranquilo.
Estaba seguro de lo que Dios había hecho. Y él hasta se fue a trabajar como que nada y todo cambió. ¿Por qué? Porque tenemos que creerle a Dios. Primero a Dios y solo a Dios, y aunque le quieran intimidar a usted, usted no puede confiar en nadie que no sea Dios. En ningún médico más que en Dios. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Vamos a Jueces 7:15. Vamos a ver qué dice. A Jueces 7:15. Jueces 7:15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Dios ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mis hermanos, Dios no puede entregar a ningún enemigo en sus manos si usted no ha cumplido con lo que dice Dios. Estamos entendiendo. A veces a mí me da mucha pena con la gente, pero no resulta nada de lo que pide, porque no está cumpliendo exactamente como Dios lo ordena. Quisiera regresar un poquito a 7 y tanto, porque quiero ver esa visión que le dieron. Jueces 7:13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y los trastornó de ¿Qué le arriba. estaba dando Dios una señal? Mis hermanos, el otro le pidió un vellón, no era eso. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios haga todo por usted. En este caso, mire, Dios mismo mandó un sueño profético para que Gedeón se diera cuenta que estaba haciendo Dios. Oigamos el sueño otra vez. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y lo trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. O sea que estaba anunciándole la derrota de Madián, ¿eh? Pero mire, una derrota total. ¿Verdad que así es como actúa Dios? Gloria a Dios. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. ¿Y la espada qué es? La autoridad. Mis hermanos, usted no sabe la autoridad real que da Dios cuando usted le obedece. En serio, mire, a mí me ha afectado mucho la vida cuando veo que la gente, quiero que ore para que el médico me haga una buena operación. Usted ore para que Dios le sane. Y póngase en las manos de Dios y créale a Dios. Crea que Él es el experto en toda la cirugía, en todo lo que tiene que hacer. No hay nadie como Dios. Mis hermanos, a mí me sanó Dios de una artritis reumatoidea que padecí de niña. Y me habían dicho que iba a resultar con problemas serios de corazón. Y ya veo que no me he muerto, ¿no? Porque repentinamente a mí se me quitó todo lo que tiene que ver con esa enfermedad. A mí cuando llegaba un tiempo así me dolían las rodillas, me tronaban los huesos, ¿sí? Empezaba a tener dolor en los hombros y en las muñecas. Y desde que yo conozco a Dios con todo mi corazón, Él me sanó totalmente. A mí no me duele nada, yo muevo todos los brazos, las piernas, todo, ¿sí? Gracias a Dios. Y no tengo ninguna mano deformada, porque esa enfermedad es una artritis deformativa la que yo tenía. Y Dios me sanó. También me sanó de una alergia en los pies que no se me quitó con nada. Visité como unos 10 dermatólogos y nadie me lo quitó. Me hicieron pruebas de tanta cosa para ver qué era lo que me estaba provocando, pero cuando fui a orar por la gente de cancerología, se me sanó a mí. Cuando me dijo una monja: Maite, ¿cómo está la alergia en tus pies? No tenía nada. Mis pies estaban totalmente sanos y limpios. Yo he recibido milagros. Mi hija Lucía padecía de asma de chiquita, corría un pedazo de aquí para allá y se estaba asfixiando. Entonces vine yo, fui a hacer una ofrenda, mis hermanos, a la iglesia del Calvario.
Di en ese tiempo 800 quetzales, ¿sí? En ese tiempo. Estamos hablando del año 84, 83. Y dice que después fuimos a orar por ella y cuando venía de regreso me dijo, mami, como el hermano dice que ya sané, quiero que me compres un helado Pops, pero me das un grande. Que si le compro el helado y se pone grave, mi marido me va... Mami, es que dice el que ya sané. Sí, mi hija, vamos a pasar. Pero quiero un grande, por favor, dijo. Y yo la dejé que lo pidiera. Mis hermanos se tomaban mi shake como que nunca... O sea, hacía así, miren, la muchachita de como de 5 años. Y nunca más tuvo asma. Lucía no volvió a tener asma. Usted se lo puede preguntar a ella, nunca más. ¿Por qué? Porque yo le creía a Dios. Desde que yo conocí al Señor, le creía a Él. Con todo mi corazón. Sí. Jueces 7:14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Dios ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo... Mis hermanos, ¿qué llevaban ellos? Fíjense que hay que usar en una guerra espiritual, porque como todo es figura. A ver, ¿quién se atreve a decirme? Vamos a ver qué llevaba. Trompetas en sus manos. Trompetas, ¿qué significa eso? Palabra de Dios. ¿Qué más? Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los Usted cántaros. tiene que tener la presencia del Espíritu Santo dentro de usted. Esa presencia ferviente con la certeza de que el Espíritu Santo está con usted. Ya ves, figura, el fuego es figura del Espíritu Santo. Eso lo tiene que tener dentro de usted, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es todo lo que tenemos que tener. Fíjese. Jueces 7:17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Dios y por Gedeón. Amén. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron. Mis hermanos, ¿sabe con cuánta gente se iban a enfrentar ellos? ¿En cuánto? 30 y pico de miles. ¿Y cuántos llegaron? 300 hombres, ¿ve? Y sabe que iban muchos, porque le había dicho Dios a Gedeón que iba a derrotar al enemigo como un solo hombre. ¿Tenía que buscar más gente de Gedeón? No, solo él. Fíjense qué tremendo, ¿ven? ¿Estamos entendiendo esto? Por eso, mis hermanos, a mí si se ponen 500 intercesoras, me interesa una que le crea a Dios, una que cree en su palabra. Con una mujer que cree en su palabra, con un hombre que crea en su palabra, con un hombre que diga, yo le creo a Dios y le creo a su palabra, que vamos a vencer al enemigo. Yo necesito un montón de gente. Mis hermanos, por mi esposo no le pedí nunca a nadie que orara por él, porque yo había recibido esta enseñanza de Gedeón de parte de Dios. Y en ese tiempo yo dije, yo voy a luchar para que mi esposo conozca a Dios, porque no me puedo morir sin que él haya tenido un encuentro verdadero con Dios. Y así fue. Pero no le dije a nadie, yo sola me postraba y me ponía a orarle al Señor. Y sé como que Perito llegó a ser hasta director general de capítulos en hombres de negocios y un gran siervo de Dios. Así es. Jueces 7:19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos.
y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. ¿Sabe cuánta gente llevaba el ejército de Madián? 135,000. Y de ellos 120 se mataron unos con otros. Y los 15,000 restantes huyeron todos. ¿Cierto? ¿Quién lo hizo? ¿Los enfrentó Gedeón o sus ejércitos? Nadie. No necesitaba Gedeón a nadie más que solo él. ¿Oyeron eso? No necesitaba Gedeón tanta gente. Al final Dios le demostró que no necesita de montón de gente. Que uno es suficiente que le crea a él. ¿Entendimos esto? Porque 120,000 de ellos, mis hermanos, fíjese, se confundieron unos con otros y se mataban entre ellos. Los 15,000 salieron volados cuando vieron que se estaban muriendo todos. Y no se metió un solo soldado de Gedeón. Jueces 7:20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban, y gritaron, por la espada de Dios y de Gedeón. Y se estuvieron Mis hermanos, firmes. aquí es una iglesia profética. Yo no sé por qué se ha perdido ese espíritu. Cuando yo empecé el ministerio Mujer Idónea, hacíamos actos proféticos. Hacíamos un montón de actos proféticos, traíamos cosas, así se romperán esos yugos. No que, Señor, rompe los yugos, nunca le pedimos nada a Dios, sino que lo hacíamos nosotros. Agarrábamos una cosa, una tela así y la rompíamos. Así se romperá esa situación que está en mi casa, así se destruirá. Y lo hacíamos, ¿sí? Diciendo, no es una trompeta, es la palabra de Dios. Y una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo hace maravillas. ¿Estamos entendiendo? Pero tenemos que volver a los actos. No es que un acto profético que le voy a echar sal, y eso es mentira. Un acto profético significaba hacer una señal como eso que soñó que venía un pan y fue a dar contra la casa de los madianitas, ¿no? Y que la había devastado. Era un sueño profético. Así tiene que ser. Usted haga cosas proféticas. No que, es que hermana, le voy a limpiar las herencias. No, usted haga actos proféticos, dé una ofrenda y se acabó la bulla. Y tenga fe en Dios. ¿Estamos entendiendo? Las que trabajan aquí en el ministerio, los que trabajan aquí, tienen que aprender a hacer actos proféticos. Que den una señal clara de lo que va a pasar. El padre con las ofrendas que dio Gedeón le rompió la cabeza a las potestades. Claro, así es. Antes, porque él fue el que derribó las bajó de su altar, les quitó la autoridad. Ya no había una potestad que tuviera la autoridad para atacarlo a él. 7:21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Dios puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mejola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán hasta que ellos lleguen. Y junto con todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Ored y Sed, y mataron a Ored en la peña de Ored, y a Sed lo mataron en el lagar de Sed. ¿Saben, mis hermanos, que un acto profético tiene tanto poder espiritual? Mucho más que una oración de millones de personas. Porque es un acto profético, es una señal espiritual en los aires, en la tierra, en las aguas y en el fuego. ¿Ve? Es una señal espiritual. Es que me estaba riendo porque hace tiempo yo no era todavía metida en las cosas del Señor, pero ya de seguro yo tenía ya una unción profética. Entonces fíjese que yo andaba en la Quinta Avenida comprando telas. Y entonces en eso una señora así, pero bien dada, ¿va?
se topó conmigo y atrás otra señora, casi como me hacen sándwiches. Y no sé cómo fue que dije así. Y miren, mis hermanos, no me lo va a creer, pero las señoras volaron hasta la otra banqueta, ¿sí? De una banqueta a otra. Y entonces había un chino parado ahí y me dice, usted es ser karateca. Mis hermanos, yo nunca he sabido de karate, pero él estaba asombrado y me atendió en su almacén y pase adelante. ¿Cómo hacer esa llave de karateca para darla así? Entonces yo solo me reí. No va a querer decir a mí. No quiero decir. No quiero decir a ustedes, Sole. Porque yo dije, ¿y esta de dónde voló? Yo era la que estaba asustada. De que el otro pasó encima. Ajá. Mis hermanos, es que antes de tener un encuentro con Dios tan grande, fíjese que, ¿cómo decirle? Me pasaron muchas cosas. Pero mire, una de cosas espirituales que yo estaba asombrada. Era como que yo vivía no sé cómo explicarle, en un mundo tan especial, porque me pasaban cosas increíbles, ¿no? Yo probé mucho el poder de Dios a través de un nivel profético bastante alto. Gloria a Dios. Vamos a terminar con Jueces 8, 26 al 28. Jueces. Mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? Porque es un tema que tenemos que entender bien. El Señor me demandó este tema y yo entendí que era el tema que quería para hoy. Sí. Cuando viene, digamos, los abuelos, o sea, hay que presentar una ofrenda también por ellos. Sí, así es. O sea, sería abuelos. Sí, porque es a nivel generacional. Ajá. Por ejemplo, en el caso de cuando se encontró el Señor con Abraham, le pidió ¿cuántas ofrendas? Tráeme 5 ofrendas. Porque estaba pagando una ofrenda por Abraham, Isaac, Jacob, José. Mire, por eso es que José tuvo una extraordinaria bendición y nuestro amado Señor Jesucristo. Ya estaba la ofrenda que Dios había dado a Abraham. O sea que en los lomos de Abraham estaba la ofrenda de los levitas. ¿Sí o no? Ofrenda de los levitas, ¿me? O sea que Él lo pagó por todos nosotros. Gloria a Dios. Y fue una ofrenda generacional. Si no se logra hacer, las tribus de Israel no hubieran logrado ser la tribu de Israel. O sea que ese hombre sabía, mis hermanos. Y el Señor dijo, tráeme 5 ofrendas. Señor, ¿cómo voy a saber que me vas a dar generación? Bueno, hay que romper las generaciones. Hay que romper el derecho legal. Tráeme 5 ofrendas. ¿Por qué no le dijo Dios, bueno, voy a decir la palabra y lo que yo diga se va a cumplir? Señor, ¿cómo puedo saber que me vas a dar generación? Tráeme 5 ofrendas. Porque era a nivel generacional. Así es. Jueces 8:26. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Miren, mis hermanos, el botín que se llevaron estos. ¿Estamos entendiendo? Porque ese es el éxito que Dios da, que nos devuelve multiplicado lo que le pusimos a Dios. Mire todo lo que recibieron esos hombres. El problema fue que se empezaron a corromper los hijos de Israel cuando vieron el poder que tenía Gedeón. Se corrompieron detrás del efod que él tenía. Pensaron que el efod tenía poder. Lo que tiene poder es la creencia en Dios que uno tiene en él. No nada. Yo nunca he hecho nada, sino que todo lo ha hecho Dios. Lo único que yo he hecho es creerle a mi Padre Celestial. Jueces 8:27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. 28. Mis hermanos, un siervo de Dios no puede permitir que la gente le tenga tanta idolatría. Les voy a abrir mi corazón y les voy a decir algo. Cuando yo empecé pues a estar en la renovación católica y vine a la iglesia evangélica, a mí Dios me usaba en gran manera.
Quizá no tiene usted idea. Llegó en ese tiempo la Sofi y la hermana de ella, Laura. Y estábamos en la zona en San Cristóbal. Solo le dije yo, le hablo a ese espíritu de depresión que se vaya para siempre, ya se va. Nunca más tuvieron depresión. Pero ¿sabe qué pasa? Entonces la gente empezó a seguirme. Ya no buscaban a Dios. Llegaban a mi casa y querían que solo yo orara por ellas. Entonces un día yo me puse a llorar y le dije, Señor, yo te voy a pedir algo. Que ya no me hables así de la otra gente porque se están prostituyendo. Piensan que yo soy la que hago todos los milagros. Piensan que yo soy la que tengo el poder. Y el poder es tuyo, Padre. Es tuyo el poder, Señor. Fíjense que yo, mire, mis hermanos, en la Renovación Católica, cuando me salí, lloraban las hermanas. Porque querían que yo siguiera ahí al ver los milagros que ocurrían. Yo fui al colegio Santa Teresita y sanó en ese instante la superiora de un cáncer en el estómago. ¿Se dan cuenta? Pero la gente empezó a seguir a Maite. Y sé que todavía en Guatemala tengo fama de que soy una mujer que Dios usa mucho. Pero yo fui la que vive Dios, que lo sabe, que yo fui la que le pedí. Señor, me duele mi corazón que se estén prostituyendo, porque eres tú. Eso se llama prostitución. Cuando se le atribuye a una persona el poder que solo Dios puede tener. Y el Señor, cuando yo decía algo, se cumplía. Va a quedar Obama, quedó Obama. ¿Sí? Va a quedar Vinicio Cerezo. O sea que el Señor me mostraba qué presidente quedaba y todo. Este último presidente no quise que Dios me dijera nada. Porque entonces la gente empezó, ¿quién va a quedar el presidente? Nadie, no sé. Porque quiero que toda la gloria sea para Dios. Y no crea, si yo puedo decir una cosa, claro que se cumple porque Dios me la dice. No soy yo. Hice un acto profético para una de mis hijas y se terminó un problema que había. No hice más de un acto profético, solo uno. Así me ha usado Dios. Pero yo le doy la gloria solo a Él. No quiero que nadie piense que yo tengo ningún poder. Porque solo tengo el poder de creer tanto en mi Padre y amarlo con todo mi corazón. Así es que vamos a orar. Y espero que a usted le haya entendido este tema y le haya ministrado mucho su alma. En el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias. Tú sabes, Padre, que yo quise ser muy correcta contigo. Cuando aquel día llorando te pedí que no me dijeras nada, Señor. Porque observé que la gente me buscaba a mí, no te buscaba a ti. Y el único que es digno de ser buscado, Padre, eres tú. El único digno de ser glorificado, Padre, eres tú. Solo tú te mereces la gloria y la honra, Padre. Porque tuya es la sabiduría, tuya es la inteligencia y tuya es el poder. Tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos, Padre. Y de lo mucho que tú tienes es que me has dado un poco, Señor, a esta sierva que te ama con todo su corazón. Y te pido, Padre, este día, que cualquier persona que vino hoy aquí, Señor, tú derrames tu luz sobre ella y tu sanidad, tu poder sanador, Padre, para sanar su alma primeramente, Señor, para sanar su corazón. Yo sé, Padre, que tú vas a tocar esos cuerpos, vas a tocar esas almas sobre todo, esos cuerpos, Señor, y te ruego, Padre, que les des una sanidad única y profunda, que nunca vuelvan a sentir esa enfermedad molestándolos, Padre. Que toda potestad se aleje de ellos, Padre, por la luz maravillosa que tú derramas. Que es tanta tu luz que derramas sobre nosotros que no puede penetrar nadie en nuestra alma, Padre. Nadie en nuestro cuerpo, Señor. Que con tu luz divina, con tu poder infinito, Padre, sean echados fuera todos los estorbos de nuestras empresas, Señor, de nuestro trabajo, de nuestra casa, Padre. Que no ose ningún espíritu inmundo tocar nuestra casa, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a nadie, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios y Espíritu Santo. Te damos gracias, amado Padre, amado Jesús. Gracias, amado Padre. Amén.
Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.